¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy traemos un tema muy interesante, muy importante. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las leyes de guerra? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los conflictos matrimoniales? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos exhorta acerca de estos problemas tan comunes dentro del matrimonio? Déjame decirte que en Deuteronomio 20 nos enseña acerca de las leyes de guerra. Israel cuando iba a pelear se basaba y tenía reglas. Cuando eran tierras lejanas y cuando eran tierras cananeas también se movía de diferente manera. Y me llamó la atención algo que dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Deuteronomio 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Quiere decir que la paz es y debe de ser nuestra primera opción antes de la guerra. El negociar, el platicar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios de paz. Y la característica que enseña nuestro Señor Jesucristo viene precisamente descrita en Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice la escritura: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si el Señor está gobernando tu vida, la paz debe ser una característica de un hijo, de una hija de Dios. Si tú eres un líder en cualquier lugar donde tú te estés moviendo, la paz debiera ser una característica de parte de Dios. Porque la escritura nos enseña, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la escritura nos enseña en Deuteronomio que antes de combatir cualquier ciudad o empezar una tremenda guerra, ¿qué hacía? Intimaba la paz. Es decir, tenía un acuerdo de paz, un diálogo, un acercamiento de, oye, mira esta situación, ¿cómo le podemos hacer? Había una negociación de paz, porque Dios es un Dios de paz. Y podemos entender ahora, ¿dónde más existen guerras? En los matrimonios. ¿Y cómo podemos nosotros tratar estos conflictos? ¿Qué la palabra de Dios nos enseña acerca de estos conflictos en los matrimonios? En Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 8. Mateo 19, versículo 8, 7 y 8. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En un principio no era repudiarla por cualquier cosa. En un principio no era así. Pero a causa de la dureza de su corazón, de no llegar a acuerdos, de la falta de negociación, entonces empezaron a repudiar a sus mujeres. Pero en un principio no había sido así. Qué interesante es la ley de la guerra que nos enseña. Me hizo pensar y reflexionar. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a paz. No es acercarte con tu esposo o con tu esposa queriendo tener la razón. No es acercarte con el pleito para que esto escale a otro nivel terrible, tremendo, donde puede haber incluso violencia, golpes, etcétera. Sino dice la escritura: dialoga, trata el asunto, ten paz en medio de este asunto, porque antes de cualquier cosa debe de ser la paz nuestra primera opción sobre el conflicto. Y antes de llegar a una guerra inclusive de divorcio, la prioridad, nos dice la escritura, que debe de ser la reconciliación o por lo menos una salida pacífica. Porque Dios no es un Dios de guerra. No es un Dios que dice: ve y vete a pelear por esta razón, por otra razón. No es un Dios que dice: avala. Es que, porque a veces, hermanos, estamos con nuestro orgullo redentor.
pensando que nosotros tenemos la razón y tenemos que ir a rescatar y tenemos que salvar y tenemos que hacer. Discúlpame, pero Dios es un Dios de paz. Jamás te va a decir ve y mata a tu hermano, ve y quítale esto, ve y haz esto. Dios es un Dios de paz. Aleluya. De tal manera que nos está enseñando, y la palabra de Dios es nuestra base, y la palabra de Dios nos enseña antes de cualquier combate, ve y dialoga, ve y ten un acuerdo de paz. Gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que la guerra debe de ser nuestro último recurso. Después de haber ofrecido oportunidades y negociaciones. Gloria al nombre de Jesús. Y con esto vamos a algo interesante en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 7. Y aquí nos empieza a explicar de ciertos problemas del matrimonio, ya que estamos hablando de las leyes de guerra, acerca de los conflictos. Dice la Escritura muchas cosas importantes, pero vamos a mencionar algunos acerca del matrimonio. Y el marido, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice la Escritura, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, no te estés negando, hombre y mujer se pertenecen. Y biológicamente, esta parte que el Señor puso en el hombre y la mujer, y cuando estás casando, tienes que dar esta prioridad a esta parte biológica que está en nosotros naturalmente, y la Escritura lo está diciendo. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal, y así mismo la mujer tienes un deber conyugal, porque el Señor puso en ti esta parte biológica que es necesaria tener esta participación, hombre y mujer. Esto es el matrimonio. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Ay, no, es que se portó mal. Ay, no, es que hizo esto. Ay, no. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, a no ser que de un mutuo consentimiento, algo tremendamente que tenga que casi caerse un avión, de mutuo consentimiento, para ocuparos cegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, porque dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nos está advirtiendo para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, porque Dios puso en nosotros esta parte biológica, es necesario. Porque es una parte de nosotros, las sensaciones, los sentimientos son parte de una parte importante de tu cuerpo que el Señor así lo creó. De tal manera que si tú no respondes y no haces esta parte que corresponde a tu matrimonio, puede ser que tanto el hombre y la mujer caigan en tentación por estarte negando aquella parte y participación que Dios bendijo dentro del matrimonio. Así es, mis hermanos. No es que hoy te duele la cabeza, no es que hoy no quieras, no es que se lo estés castigando, porque eso estás empujando a tu pareja a que caiga en tentación. La palabra de Dios, hermanos, es tan verdadera y cierta que no se trata más que leyes de amor para protegernos. Aleluya. Amén. Ahora, veamos más adelante versículo 12 y 13. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Estamos aprendiendo en este día acerca de la paz, acerca de la importancia de vivir en paz, que Dios está avalando en todos los sentidos en vivir en paz, porque Dios es paz. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra de consentir se refiere precisamente a vivir en paz. Y aquí nos enseña algo interesante. Es decir, si un creyente
se está casando con alguien que no es creyente, dice la escritura que dice, si esta persona que no es creyente, consciente, es decir, decide vivir en paz, ¿qué se refiere a eso? ¿Qué dice la escritura con respecto a esto? Esto se refiere, mis hermanos, consentir y vivir en paz, es decir, no interviene con que tú vayas a la iglesia. No interviene en que tú busques a Dios ni en tu fe, porque antes de las leyes de los hombres está la ley de Dios. De tal manera, mis hermanos, que a eso se refiere. Dice la escritura, no es Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandones. Si esta persona, es decir, esta persona que no es creyente, sea hombre o mujer, viceversa, si esta persona consciente vive en paz, no te está molestando ni metiéndose con tu fe, es decir, a lo mejor no cree en ese momento, ¿verdad? No cree en lo que tú crees, pero no se mete contigo, deja que tú vayas a la casa de Dios, que tú busques a Dios, que tú cumplas y seas obediente a Dios. Esto es consentir. ¿Qué importancia le da la palabra de Dios a la paz y vivir en paz? Tremenda es la palabra de Dios. Dios no está a favor de la guerra, ni las contenciones, ni aquello que se edifica en eso, mis hermanos. Por eso dice la escritura que Dios avala y dice, bueno, está bien, de acuerdo a la misericordia de Dios, que tal vez con tu palabra, porque también lo dice la palabra de Dios, que tal vez con tu palabra, con tu conducta, aquel que no es creyente pueda convertirse al Señor. Tal vez a través de tu testimonio, él o ella puedan convertirse. Por eso, si esta persona consciente en estar contigo, en vivir en paz, no te separes de ello. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es la palabra de Dios. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Ahora, versículo 14, este versículo me gusta mucho. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Quién tiene más peso delante de Dios? Aquel creyente que cree, que busca y su fe es firme delante del Señor, su marido es santificado o, en su caso, la mujer es santificada en el marido, es decir, en los creyentes. El peso de Dios, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, alcanzan hasta sus generaciones. Tremenda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que de esta manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¡Wow! Tremenda es la palabra de Dios. Y ahora nos enseña en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Ok? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, esta palabra de Dios nos enseña muchos principios tremendamente importantes. Está diciendo que si hay un cónyuge que está interfiriendo, te está prohibiendo buscar a Dios, te está presionando a participar en la idolatría inclusive, ya que estábamos hablando en Deuteronomio acerca de las leyes de la guerra, acerca de los cananeos, de que se tenía que terminar toda la idolatría, porque si quedaba uno era una semillita, una raíz que iba a crecer nuevamente la idolatría. Y es decir, hay veces creyentes, mis hermanos, que son idólatras. Hay gente que es idólatra. Hay gente que a lo mejor no son creyentes, pero son idólatras. Es decir, mis hermanos, que está esa raíz de amor por otras cosas que no son Dios. Y entonces empieza a hacer un cultivo de pecado escondido detrás de este matrimonio, que entonces salta a la guerra. Porque cuando Dios está, hermano, edificando, hay paz. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está enseñando entonces, pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Sabes qué? No lo detengas, déjalo ir.
Si esa persona no está de acuerdo a tus costumbres, no está de acuerdo a que tú sigas a Dios, no está de acuerdo a tu fe, no está de acuerdo porque la ley de Dios está por encima de la ley del hombre y cualquier pacto legal en la tierra, déjalo ir. Tremenda es la palabra de Dios, hermano. Yo no lo estoy inventando, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La escritura también nos enseña, hermano, ahora hablemos, porque aquí estamos hablando creyente, no creyente, enfoquémonos en dos creyentes. Cuando Dios nos habla acerca de dos creyentes, viene esta parte también que leímos en Deuteronomio. Antes de cualquier guerra, empieza con diálogo de paz. Empieza a buscar esta reconciliación. La escritura también nos dice, hazle entender a tu hermano y habrás ganado a tu hermano. De tal manera que hay que hacer una negociación, hermanos, una pequeña luchita ahí de buscar, de mira, de insistir. No estás haciendo bien, tú ya conoces a Dios, hay semillas de la palabra de Dios en ti, mira, regresa al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre el Señor en su palabra nos va a enseñar y nos va a empujar a la reconciliación. Ciertamente poniendo ciertos límites en claro. De tal manera, hermano, que es interesante entender en el Antiguo Testamento qué sucedía hablando de la idolatría, qué sucedía de acuerdo con aquellos que eran rebeldes, con aquellos que no querían sujetarse a la ley de Dios. ¿A qué sucedía en Israel en el Antiguo Testamento? Pues simplemente, hermano, la escritura nos dice que los que se empezaban a descarriar eran apartados del pueblo, no sea que contaminaran a los demás. Hermano, por eso la escritura nos habla acerca del yugo desigual. No puedes hablar el mismo lenguaje, mis hermanos, con aquel que está en contra de lo que tú crees, con aquel que no ama a Dios, con aquel que no cree en sus principios, que no está conectado contigo en el mismo espíritu a causa de sus creencias, de su fe, de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían a los rebeldes? A los idólatras, los separaban, los apartaban. Aquellos creyentes, estamos hablando que conocían del Señor. Bendito sea su santo nombre. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues la ley establecía que debían apartarse del pueblo precisamente para que no se contaminaran. En el Nuevo Testamento sí vemos que hay una confrontación, hay una reprensión. Ve y reprende a tu hermano, ve y habla con tu hermano. Puedes ganar a tu hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y también nos enseña la palabra de Dios que si no escucha, bueno, pues tráete 2 o 3 testigos para que puedan confirmar esta situación que se está viviendo en este matrimonio. Bueno, y si no entiende, pasamos a la siguiente regla. Bueno, que se lleva a la iglesia para que se confronte si persiste esta persona en su error. Estamos hablando de creyentes. Pero bueno, si esta persona rechaza absolutamente todo, entonces se debe de tratar como si fuera alguien no creyente, que es lo que dice la palabra del Señor. Pero si el incrédulo se separa, se trata a aquella persona que no quiere entender, se basa en su error, está lejos de Dios, no quiere desistir del mal y está metiendo infiernos en su casa, en su hogar, todo el tiempo. Hermanos, este tema es un tema tremendamente importante. A esa persona ya se le considera un incrédulo. Y la escritura dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre de aquel que está en el error. Tremenda es la palabra de Dios. ¿Te has preguntado? La escritura dice que yo me tengo que sujetar a mi cabeza, pero yo me he preguntado, si mi cabeza no está conforme a las leyes de Dios, ¿yo qué hago? Aquí está la respuesta. La escritura nos lo está diciendo, mis hermanos. Bendigo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. No puede ser siervo de aquel que no cree en Dios. No puedes estar sujeto a aquel que Dios no es su cabeza. Y hermano, no estoy incitando a la rebelión, estoy citando, gloria al nombre de Jesús, la palabra del Señor, que es real, verdadera, y que hay diversos problemas en los matrimonios, y que muchas veces con la justificación de que somos cristianos y todo debe de permitirse, hacemos lo que queremos cuando Dios nos llamó a paz.
Si Dios está respaldando un matrimonio en el cual dice un creyente y no creyente, pero que él asienta, es decir, está consciente de vivir en paz, gloria al nombre de Jesús, porque tú no sabes si tal vez tú vas a ser el medio para jalar a esa persona, y lo hemos visto muchas veces. Gloria al nombre de Jesús. Tal vez Él regresa al Señor, tenga el conocimiento a través de conducta, de tu palabra, de tu testimonio. El hombre y la mujer serán santificados. Tremenda es la palabra de Dios. Pero si existe alguien que es idólatra, así como el pueblo de Israel, tenían que exterminar completamente todas esas raíces, porque dejar la raíz de un problema era que esto empezara a propagarse. Lo mismo sucede en un hogar y una familia. Cuando alguien se aparta, estamos hablando de un matrimonio, él o ella se aparta con estas semillas idólatras, egocéntricas, orgullosas, de ¿sabes qué? No me interesa, no quiero saber nada de ti. Ok, sí estamos dentro de un matrimonio, pero los dos dormidos en camas separadas. Ok, estamos en un matrimonio, pero los dos tratándose como hermanos. Ok, estamos dentro de un matrimonio, pero los dos tratando y siendo simplemente desconocidos, perfectos desconocidos, viviendo bajo un mismo techo. Hay un impacto en ese matrimonio, hay un impacto en la vida de sus hijos, y la escritura nos lo está enseñando. Es aquel que cree, hermano o hermana, no está sujeto a servidumbre. Tremenda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte y explicarte por qué. Aleluya. En Santiago, capítulo 3, podemos ver algo interesante. ¿Qué sucede cuando algún miembro de un matrimonio vive en pecado? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando Dios nos está llamando a paz? Antes de tener cualquier guerra, Dios nos está llamando a paz. Y dice la palabra de Dios en Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos, en otra traducción nos habla de envidias, celos, envidias y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dios te llama a vivir en un hogar donde habite la paz. Dios nos llama en un hogar, en un matrimonio, a que habite la paz, que nuestra bandera sea la paz, porque Dios es un Dios de paz. Aleluya. Y dice la escritura que allí hay perturbación cuando hay envidia, celos, contención. Allí hay perturbación. ¿Qué es la perturbación? Es lo contrario a la paz. Aleluya. Aquí se está cocinando algo, esta perturbación, que empieza a cocinarse este pecado, y se está cocinando una obra perversa que está entrando en ese matrimonio, que está entrando en esa familia. Aleluya. Y la manifestación nos lo está diciendo la escritura. Hay celos y contención, hay pleitos, hay guerra. Porque no se está cocinando la ley de Dios, no se está edificando la ley de Dios, no. Algo se está cocinando, aleluya, que es esta perturbación y toda obra perversa. De tal manera, hermanos, que abramos nuestros ojos de nuestro entendimiento para ver y entender que cuando alguien, sea quien sea, me está llamando a pleitos y contenciones, esto es una obra perversa, no avalada por Dios. Aleluya. Y déjame decirte otra cosa sumamente importante, mis hermanos. No puede ser, es que yo estoy peleando esto, yo estoy peleando el otro. Dios no te llamó a pelear nada. Eso es tu orgullo redentor. Y si alguien te incita a pelear cosas vanas, cosas terrenales, si alguien te incita y voy a pelear, déjame decirte que esto es una obra perversa, llena de pecado, y aquella persona que está incitando a pleitos y a guerras
Está construyendo una torre de su propio nombre, así como lo hicieron en la torre de Babel. Tremenda es la palabra de Dios, porque a paz nos llamó Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿A que pelees las cosas de este mundo? ¿A que tu nombre sea conocido? ¿A que tú tengas la razón y que vengas con tu espíritu contencioso y redentor? Es que ya cambiaron. No, mis hermanos. Aquel que está hablándote de pleitos, envidias, celos, contenciones, es obra perversa, dice mi Biblia. Aleluya. Es obra perversa y allí hay perturbación. De tal manera que donde empiece a obrar esta perturbación que quiera romper la paz, donde quiera que vayas, mis hermanos, esto no es una obra de Dios. Y aquel que te está incitando a eso no es una obra de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y regresando a esta parte, mis hermanos, del matrimonio, muchas veces uno quiere, hay un miembro dentro de un matrimonio. Hay un miembro de un matrimonio que está luchando, que está batallando, está queriendo mantener limpia su casa, ordenada en la moral de Dios, en la ética de Dios. Y existe un miembro que está enlobándose y trayendo el lodo a su casa. Y ahí va el otro miembro de la familia, del matrimonio. Y va este miembro de la familia y empieza a limpiar, empieza a ver. Pero por más que limpies, va a seguir ese lodo en tu casa. De tal manera en que en 1 Corintios nos exhorta algo tremendo. No estás sujeto, no puedes estar sujeto a alguien que tiene una obra perversa motivada en su corazón. Es un tema tremendo y fuerte, mis hermanos. Y no te estoy hablando ni te estoy empujando y no quiero que tu mente y tu espíritu no esté conectado a esto que te estoy hablando en esta mañana, porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Aleluya. Hay muchas veces, hermano, que por el hecho de ser cristianos, tantas cosas se mueven y se permiten cuando el Señor nos está enseñando a poner límites. Cuando el Señor nos está enseñando, mis hermanos, que no el hecho de que alguien esté constantemente humillándote, haciéndote sentir mal, que alguien esté constantemente en infidelidad, que alguien constantemente esté ensuciando tu casa, que tus hijos puedan ver aquella inmundicia, que tus hijos puedan ver esa idolatría, ese amor hacia otras cosas y que no le interesan las cosas de Dios, es algo que se contagia y contamina tu casa. De tal manera que por eso dice la Escritura, no puede ser. Aquella persona que no entendió con los pasos que acabamos de ver, ve y confronta a tu hermano. Antes de iniciar una guerra de cualquier tipo, ve y confronta a tu hermano. Hazle entender que eso no es de Dios. Y paso a paso de lo que acabamos de llegar. Y si va en esta escalera de descenso, ¿sabes qué? Simplemente no entendió. Trátalo como un incrédulo. Tú no puedes estar sujeto cuando tu corazón ama a Dios, porque la ley de Dios está por encima de las leyes de los hombres. De tal manera, hermano, que hay muchos matrimonios que por ser cristianos justifican la violencia, que por ser cristianos justifican el pecado, las infidelidades. Ya me engañó como 50,000 veces, pero porque la Escritura dice, hermano, la Escritura te está diciendo, no estás sujeto a servidumbre de aquel que su corazón está creando y está en perturbación y creando una obra perversa que está contaminando tu matrimonio, tu lecho y está contaminando tu casa. Es algo fuerte, mis hermanos, pero cierto. Tremenda es la palabra de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Proverbios, aleluya, dice en Proverbios, capítulo 21, versículo 19. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Porque es un cautiverio, mis hermanos. Bien, hay una relación con 1 Corintios
Es un cautiverio cuando estás con una persona que todo el tiempo está con ira, que todo el tiempo está en rencilla. No hay día que no esté peleando y peleando y peleando y peleando, porque hay una obra perversa y hay perturbación en su espíritu, porque el pecado trae perturbación de espíritu. El pecado trae perturbación de espíritu y el pecado no se puede esconder. El pecado es visible y se manifiesta a través de la guerra. ¡Aleluya! No puedo decir, mis hermanos, estar en el espíritu y estar atacando los unos a los otros y decir que yo tengo la razón. El pecado, mis hermanos, como lo acabamos de leer, se empieza a incubar como una obra perversa y empieza a perturbar tan fuerte que llega a manifestarse en contención, celos, pleitos y espíritu de guerra. Cuando alguien te llame a espíritu de guerra por simplemente querer tener la razón, déjame decirte que eso es obra perversa del diablo, que su raíz simplemente es el pecado. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios es un Dios de paz. Y a paz nos llamó Dios. De tal manera que, aunque te vengan a decir un discurso tremendamente espectacular y el espíritu se mueva, Dios da a conocer su propio nombre. Y no nos necesita como seres humanos. Dios da a conocer su propio nombre. Y el Espíritu de Dios está a darse a conocer, porque es el nombre de Dios llenando los corazones necesitados. Pero eso no indica que tu motivación a pleito y a guerra sea fundamentado cuando la palabra de Dios dice que la guerra, la contención, es un fundamento de obra perversa con su raíz, que es el pecado. Aleluya. Y dice la Escritura: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Cuando hay rencillas, pleitos, es mejor irse de ahí. ¿Cuántas personas, en este caso los hombres, que las mujeres habitan por mayoría en casa, el hombre no quiere llegar a una casa donde hay pleitos, donde hay contención, donde todo es reclamo tras reclamo tras reclamo, la falta de sabiduría y reclamo y reclamo y reclamo? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, porque a paz nos llamó Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Es un tema, mis hermanos, tremendamente interesante. Y quiero que subrayes este versículo, mis hermanos, que de verdad es tremendo. Isaías 32. Aleluya. Vamos rápidamente a Isaías 32, versículo 17. Quiero que subrayes esto en tu Biblia. Isaías 32, 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aleluya, aleluya. ¿Cuál es el fruto, mis hermanos? ¿Cuál es el fruto de la justicia? ¿Cuál es ese fruto, mis hermanos? Es la paz. Hay una evidencia, aleluya, de la justicia, de lo correcto, de lo que es correcto delante de Dios. Hay un efecto. ¿Cuál es, mis hermanos? Es la paz. Aleluya, una característica de que esto es justo, de que esto es correcto delante de Dios. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando en un matrimonio no hay reposo, no hay seguridad, hay algo que se está moviendo de, es que no, yo veo que está platicando, y por qué platica de esa forma, y por qué se expresa de esa forma, y por qué, hermanos, ¿qué clase de espíritu se está moviendo ahí? Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está en medio de nosotros, mis hermanos, y es un tema tremendamente fuerte. Las familias, mis hermanos, debieran de ser un lugar de reposo, un lugar de seguridad, un lugar íntimo,
donde aquellos hijos puedan ir y que su hogar sea un refugio, y el matrimonio debiera ser un lugar de refugio, un lugar, mis hermanos, de reposo, de seguridad, aleluya. Pero cuando no hay esto y hay un espíritu de guerra, algo se está manifestando dentro de ese matrimonio, algo se está manifestando, porque hay una obra perversa que se está moviendo detrás que está metiéndose en ese matrimonio y está manifestando este espíritu de guerra. Nada justifica, mis hermanos, nada justifica el espíritu de guerra. Nada, mis hermanos. Es obra perversa y del diablo. Y no hay justificación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el fruto de lo que es justo. ¿Escuchaste esto? El fruto de lo que es justo es la paz. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que ¿cuál es lo contrario, mis hermanos? La falta de paz, la guerra constante, el robo de tu tranquilidad, el pecado oculto. ¿Qué está manifestando? Espíritu de guerra. Y a veces lo disfrazan y lo ponen bonito, pero es que es en nombre de. Ve y pelea por esto, ve y quítale a tu hermano esto, ve y saca a tu hermano, ve y tira a tu hermano, ve y empuja a tu hermano, ve y haz esto con tu hermano porque yo tengo la razón. Cuando alguien tiene la razón, no necesita decirlo. Hay respaldo de Dios y evidencia de Dios. Aleluya. Que donde se mora la paz, se cultiva la paz, ahí habita Dios, porque a paz nos llamó Dios. Y el espíritu que empuja a la gente a la guerra, el espíritu que empuja a los demás a conquistar cosas terrenales, y el espíritu que empuja a los pleitos en nombre de Dios, cuidado, porque obra perversa se está moviendo de pecado y engendrando pecado en nombre, no de Dios, mis hermanos, en nombre de la religiosidad, en nombre de su propio nombre. Cuidado a quién sigues, mis hermanos. Cuidado a quién llamas alto. Cuidado la mentalidad que te están inyectando. Cuidado, mis hermanos, porque la palabra de Dios es verdadera y el fruto de aquello que es justo es paz. Y antes de cualquier cosa, en la ley de la guerra que nos habla nuestro Señor Jesucristo en su bendita palabra, negocia. Habla con tu hermano, habla con tu hermana. No vayas y lo saques a patadas. No vayas y hagas esto. No, la Escritura nos dice, negocia. Habla de paz. Escucha, negocia. Porque la paz es la característica de Dios. Y si tú amas a Dios, tendrás un fruto justo que es de paz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en Deuteronomio 20 que antes de la guerra viene esta negociación. Antes de matarse, antes de hacer cualquier cosa, porque ha habido matrimonios, mis hermanos, que se ha tenido que llegar hasta ese grado de la separación, del divorcio, y aún así la palabra te dice, ok, te quieres separar, pero en paz. A lo mejor ya entró el pecado, a lo mejor ya entró situaciones, a lo mejor ya entró, ok, hay una separación en paz. No para destruir a tu esposo o tu esposa porque crees, porque estás enojado, porque tal vez hubo infidelidades, porque hubo tantas cosas. En paz, mis hermanos. ¿Quieres hacerlo? Estás en tu derecho, ok, sepárate, como dice la Escritura, ve y sepárate y hazlo en paz. No con el afán de meter guerra. Porque hay guerras legales, hay guerra de todo tipo, mis hermanos, y Dios no avala ni ampara eso. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque el fruto de la justicia es paz. Aleluya. Y no se trata, mis hermanos, de estar rompiendo el matrimonio por cualquier cosita. No se trata, mis hermanos. Pero a veces esta separación, mis hermanos, es un acto de obediencia. Gloria al nombre de Jesús. Para recuperar nuestra paz. Decimos, a lo mejor la hermana está diciendo y exhortando y empujando. No, mis hermanos. Simplemente quiero abrir
sus ojos de entendimiento a través de la palabra de Dios, mis hermanos. A veces se justifica tantas cosas por el hecho de ser cristianos, y se justifica y se justifica y se justifica. Mis hermanos, tal vez hubo un error, tal vez hubo una infidelidad. Hay una negociación, Dios puede restaurar, no estoy diciendo que no, la palabra de Dios lo avala. Hay una restauración y Dios siempre te va a empujar a una restauración, a un perdón, a una reconciliación. Pero cuando hay una insistencia en seguir en esta perturbación para romper la paz, eso es un síntoma muy interesante en los matrimonios. Viene la perturbación, y no sé si te has dado cuenta, mis hermanos, pero es algo muy común en todos los matrimonios. Empieza la perturbación. Hay una pequeña guerra porque se está defendiendo algo, que es el pecado, esta obra perversa. Y en lugar de estar bien contigo, prefiero estar aquí, en esta obra perversa que se está cocinando, por esta obra perversa que se está aquí engendrando en mi ser, en mi voluntad, en mi corazón. Prefiero, y entonces viene la guerra. Ay, pero es que ya se peleó conmigo por cualquier cosita. Nada más le dije naranjo, verde, ya se enojó, ya se fue de la casa, hizo berrinche, se fue a esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Tremenda es la palabra de Dios, pero déjame decirte algo interesantísimo que dice la palabra de Dios, que a mí me encanta la palabra de Dios, que tiene la respuesta para todo. Regresemos a 1 Corintios 7, versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre. Cuando alguien, bajo lo que ya platicamos en este día, en esta tarde, podemos entender las características, y puedes regresar el video cuantas veces quieras para entender este tema. Pues de otra manera, perdón, estoy en el 15. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En Hechos 5:29, mis hermanos, dice la escritura que es obedecer a Dios antes que a los hombres. Tremenda es la palabra de Dios, tremenda. De tal manera que si la pareja, creyente y no creyente, si esa pareja está insistiendo en que tú no vayas a la iglesia, está insistiendo que tú no creas, está insistiendo que debes de tener una dualidad en lo que tú te estás moviendo espiritualmente, y empieza a engendrar esa obra perversa, la palabra de Dios nos dice, a paz nos llamó Dios. Tranquilo, tranquila. Tú no estás sujeto a servidumbre de aquel que está engendrando el pecado en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Esto es, mis hermanos, tremendamente cierto. Y la palabra dice, bueno, si el otro se separa, y fíjate que en el griego, mis hermanos, esta palabra no significa o implica solo irse físicamente, sino que implica romper la armonía y este pacto. Si tú ya no estás sujeto a servidumbre, tremenda es la palabra de Dios. Ahora quiero enseñarte algo tremendo también en la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, es en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Escucha esto. Y ahora te lo voy a relacionar con lo que estuvimos hablando acerca de las leyes de guerra, entendiendo estos principios que acabamos de hablar
en 1 Corintios 7:15. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entendiendo todos estos versículos que acabamos de leer, la palabra de Dios, regresamos para terminar en Deuteronomio 20, versículo 12. Mas si no hiciere paz contigo, porque acabas de leer que en el 11, en el 12, en el 13, consciente se refiere en vivir con paz. Está bien, no te apartes, no abandones, aquí quédate, ¿ok? Lo que acabamos de platicar. Pero en el 15 nos dice, pero el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz llamó a Dios, porque Dios no llamó a un espíritu contencioso ni rencilloso, porque es una obra perversa como lo que hemos estado hablando. Pero escucha esto, algo que me encantó en la palabra de Dios. Versículo 20, 12 de Deuteronomio. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Pongamos un ejemplo terrenal. Tú ya hablaste con él, con ella, y le dijiste, mira, esto no es correcto. Si hubo una infidelidad, bueno, ok, yo ya te perdoné, vamos a seguir, entregar las cosas a Cristo, vamos a caminar, buscar a Dios, y reiniciar esta parte que se quedó inconclusa. Vamos a caminar, vamos a seguir, vamos a dirigirnos los dos al Señor. Pero la Escritura nos dice, mas si no hiciere paz contigo, ya lo llevaste a la iglesia, ya hablaron los líderes de la iglesia con él, y ya hiciste de todo, oraste, ayunaste, le pediste al Señor, y sigue esta obra perversa y perturbación. Hermano, quiero que pongas atención y seas consciente cuando esto se está moviendo en tu hogar. Cuando hay una obra perversa y una perturbación, aquello que está quitando la paz de tu hogar, ¿qué es? Si hay pleitos constantes, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es ese pecado que está moviendo a guerra? ¿Estás conmigo, mis hermanos? En todo caso, cuando ya hiciste, ya llamaste a reconciliación, ya fuiste, trataste con esa persona, etc., dice la Escritura, entonces esta persona no entendió y emprendiera guerra contigo. No es suficiente. Aquellas personas que dicen, es que no es suficiente lo que haces, es que tú no te esfuerzas, deberías esforzarte más, deberías hacer esto, deberías hacer el otro, y empiezan a humillar a sus esposos, empiezan a humillar a sus esposas. Obra perversa, mis hermanos. Se está engendrando, se está trabajando, algo está motivando el pecado ahí. Entonces dice la Escritura, la sitiarás. ¡Wow! ¿Qué sitiar, mis hermanos? ¿Qué sitiar? ¡Aleluya! ¿Qué sitiar? Sitiar, mis hermanos, es poner un cerco. Aleluya. Rodear y cercar tu ciudad. Wow. Wow. Yo soy terapeuta, mis hermanos, y nosotros hablamos mucho acerca de poner límites. La palabra te está diciendo, la palabra de Dios te está diciendo, pon límites. Cerca y rodea tu ciudad, aleluya, que es tu casa, que es tu cuerpo, que es tu ciudad, que es tu alma, que es tu espíritu. Sítiala, aleluya, aleluya. No puedes, mis hermanos, tú dar tu corazón, tu vida, tu alma, tu espíritu, cuando hay una obra perversa que está trabajando y moviéndose en tu matrimonio y se está moviendo en tu casa. No, mis hermanos, no. La Escritura nos dice, sitiarás, aleluya, cerca, rodea tu casa, rodea tu corazón, cerca tu alma, cerca tu espíritu, aleluya. ¿Esto qué significa? Corta el suministro, corta la comunicación, denega ese acceso a ti, porque tú no estás, mis hermanos, no eres una bolsa de papas. No eres un trapo sucio que desechan. Es un ser que Dios puso valor y que puso su nombre en ti. Precioso, inigualable, invaluable. Ese eres tú. Aleluya. Y porque alguien está cocinando pecado, está engendrando obra perversa y trayendo perturbación a tu hogar, hermano, date cuenta, porque hay pleitos en el hogar.
en tu hogar reina la paz, mis hermanos. El peligro es inevitable, mis hermanos, ¿verdad? Ya ensuciaste la mesa, ya dejaste tus zapatos. O sea, hay cosas, mis hermanos, ¿no? Pero cuando hay una guerra constante, la mujer rencillosa y iracunda, mejor es que alguien se vaya. Nadie puede estar en un lugar así. Cuando alguien está metiendo guerra y guerra, porque este espíritu de guerra es una obra perversa, perturbación de espíritu de guerra, cosa del diablo, mis hermanos, que se está moviendo, motivado por el pecado. Aleluya. Y el Señor nos enseña, corta este suministro. Es decir, ¿cuántas personas tratan, mis hermanos, a su esposa? Vente, tú eres mi esposa, y porque eres mi esposa, vente y haz lo que quieras y voy a hacer contigo lo que yo quiera. Y la desprecian, la humillan, la tratan poca cosa. La humillan y no conocen otra cosa más que puras humillaciones, mis hermanos. Eso no es de Dios, porque a paz nos llamó Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, sitia esa ciudad, corta el suministro. ¿Sabes qué? No voy a permitir que me sigas humillando porque esto no es de Dios. No voy a permitir que sigamos peleando porque estos pleitos intervienen en la paz de mi hogar y mis hijos crecen en un hogar que es inseguro. De tal manera que voy a cortar este suministro de no tendrás acceso a mí. Aleluya. Porque no estoy sujeto ni sujeta a servidumbre de aquel incrédulo, de aquel que se considera incrédulo, porque hay obra de pecado gestándose en su corazón. Aleluya. Pon límites de comunicación. Pon tus límites, mis hermanos, pon tus límites. Cuando quiere te trata bien y cuando no, no. Solamente cuando quiere. Tú quieres tratar, quieres tener cercanía y te humilla, hermano. Cuidado, cerca y sitia ese lugar. Si tú ya hablaste, fuiste al Señor, oraste, ayunaste, hiciste de todo. Obra perversa, mis hermanos, con la justificación. Muchas veces, de tantas cosas, mis hermanos, hay tantas cosas que se permiten dentro de los matrimonios en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios, mis hermanos, la palabra nos lo está diciendo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este cerco también nos enseña, te nega ese acceso a ti. En psicología hay algo que se llama como contacto cero, aquello que es no tener ese contacto en ningún sentido, ¿ok? Pum, pones una línea, ¿verdad? De que nos divide a nosotros, porque no podemos estar, que no puedes tener un acceso a mí. Esos son límites. No puedo estar permitiendo que me sigas hablando así, humillando así, tratando así. Tal vez hay violencia y justificas la violencia, mis hermanos. Abre tus ojos. Dios es un espíritu de paz. El fruto de justicia es paz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y cuando alguien, mis hermanos, decide hacerte guerra, y decirte a guerra, mi hermano, inclusive ya que estamos hablando de términos de violencia, es porque hay un suministro de pecado. Un suministro de pecado, mis hermanos. Y Dios, a través de 1 Corintios 7:15, nos está hablando. Tú no estás sujeto ni sujeta a servidumbre. Pero es que mi esposo me pide, hablábamos hace rato de eso. Mi esposa me pide que me quede y mi esposo me pide y primero es esto. No, mis hermanos, primero es Dios. Primero es Dios y después tu familia. Primero es Dios. Pues Dios está por encima de cualquier cosa. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Qué tan importante, mis hermanos, es que no haya jóvenes, señoritas, no te cases con yugo desigual. Cuando no hablas el mismo lenguaje vienen estos problemas. En Deuteronomio, en las leyes de guerra, destruían todo lo que tenía que ver con idolatría. Porque si te casas con alguien que tiene leyes que no aman a Dios, van a terminar contaminando tu hogar. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, de creyentes que se casaron conscientemente, conociendo a Dios, se casaron con yugo desigual y están sufriendo precisamente todas estas cosas, mis hermanos? Tremenda es la palabra de Dios, mis hermanos. Y quería compartir con ustedes
este tema tan importante, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que en Isaías 32:17 el fruto de la justicia es paz, y la falta de paz, mis hermanos, es guerra constante, y el robo de tu tranquilidad es pecado oculto. De tal manera, mis hermanos, que si algo está motivándote a ti a un espíritu de guerra, a irte encima de tus hermanos, a irte encima de pastores, a irte encima de congregaciones, a irte encima de meter en el nombre de Dios, mis hermanos, es en el nombre de una obra perversa cuyo corazón está fuera de Dios. Obra perversa y perturbación es una obra del diablo, no de Dios, porque a paz nos llamó Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Dios, quita todo espíritu, Señor, todo espíritu contrario a ti, Padre bendito. Señor, tú nos estás llamando a paz, gloria al nombre de Jesús, a tener esa característica tuya, mi Señor Jesucristo, porque tú eres un Dios de paz. Bendito Señor, cuántos matrimonios, Señor, se está gestando el pecado oculto, Señor, se está moviendo, Señor, en cada matrimonio. Padre, sálvanos, 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 Señor, que a través de tu palabra, Señor, podamos ir a negociar, Señor, en paz, a trabajar, Señor, cada matrimonio en paz, gloria a tu santo nombre, Señor, a entender, Señor, a negociar estas diferencias, Padre celestial, Señor, e ir con un corazón puro, directo y limpio delante de ti, Señor, para quitar toda obra perversa del pecado, Señor, porque tal vez hay obra perversa de pecado en teléfonos, porque tal vez hay obra perversa de pecado en infidelidad, porque tal vez, Señor, hay obra perversa de pecado, Señor, moviendo, Señor, trabajando en matrimonios para dividirse. Señor Jesucristo, ven, Señor, porque no solo estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de hogares perdidos, Señor, a causa de obras perversas, Señor, llenas de pecado, Señor, que se están moviendo y motivando a los matrimonios, Señor, a vivir juntos como hermanos y no como parejas. Señor Jesucristo, no están viviendo, Señor, como matrimonios que deben de amarse, unirse, respetarse, Señor. Quita toda humillación, Señor Jesucristo. Quita toda, Señor, menosprecio, Señor, entre los matrimonios, Padre celestial. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser sabios como matrimonios. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a entender que el espíritu de guerra, Señor Jesucristo, no proviene de ti, Padre celestial, sino que es la manifestación de aquel pecado engendrado en el corazón humano. Señor, hazme ver mi propio corazón. Hazme ver esto que está motivando el pecado para que destruya este matrimonio, para que destruya hogar, Padre celestial. Haznos entender y ser sabios, Padre. Ir a tu cruz, Señor, ir a ver nuestra propia condición, Señor, que tú puedas venir con tu poder regenerador, Señor, hacernos conscientes, Señor, de lo que estamos haciendo mal como hombres y mujeres, Padre, para restaurar, Señor, estos matrimonios, Padre, porque el cambio es una evidencia de crecimiento. El cambio es una evidencia, Señor, de que tú estás obrando, de que tú estás trabajando, Padre, porque como dice tu palabra, Señor Jesús, la paz, la seguridad, Señor nuestro, es una obra, un fruto de tu justicia. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a cada matrimonio y ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto y quedo a sus órdenes. Bendiciones.